Iniciamos la segunda parte de esta entrevista y está con nosotros en el estudio Carlos Federico Paredes, presidente del Banco Central de Reserva, quien hasta el día de ayer, en horas de la tarde, anunció su renuncia al frente de esta entidad bancaria a partir del 1 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Wendy, muchas gracias. Un placer saludarte a ti y a la audiencia de tu programa tan gustado. Aquí estamos a la orden para poder aclarar todas las interrogantes que tú tengas y con todo respeto, naturalmente, a la opinión pública, a la audiencia, al presidente de la República, al equipo del gabinete de gobierno, pero fundamentalmente a la población y a mi conciencia y a mi familia. Bien, comencemos de lleno con este tema porque hay mucho que preguntar sobre esto. Señor Paredes, primero, ¿a qué responde esta decisión que usted toma de renunciar al frente del Banco Central de Reserva? ¿Es una decisión propia o el presidente de la República se lo pide? Sí, es una petición que me hace el presidente de la República. Él lo que desea es como evitar que él sabe que el día de mañana el señor juez tendrá que tomar una decisión respecto a si este caso se sobresee o si este caso va a una vista pública. Entonces el presidente lo que quiere en este sentido es evitar que la situación de que yo pueda ser un funcionario de su gobierno, que eso pueda significar un escudo frente a la situación de la Administración de Justicia. Él es una persona con un sentido ético que yo respeto naturalmente y comparto, y él lo que desea es que el juez no se sienta presionado en ese sentido, ¿verdad? Sí, que está frente a un ciudadano normal y corriente para enfrentar a la justicia. Que déjeme decirle, es lo que he venido haciendo a lo largo de los últimos 3 años, porque el señor juez ha sido absolutamente implacable en la aplicación de lo que es los procedimientos legales, ¿verdad? Si yo me atraso un día, tengo 3 años, Wendy, de cumplir medidas cautelares, voy cada 15 días a firmar. Y si en alguna ocasión no voy, inmediatamente el juez me llama y me reprende y me dice, mire, por favor, tiene que cumplir con sus medidas cautelares. Entonces, en ningún momento nosotros hemos utilizado nunca ni el cargo de director de exportaciones en Proesa en su momento, ni el de presidente del Banco Central de Reserva para tratar de valernos de nada, pero yo entiendo la posición del presidente. ¿Y no le sorprendió un poco la posición del presidente? Porque, y le pregunto esto porque usted, precisamente, como lo acaba de decir, lleva en este juicio ya varios años. El presidente, por supuesto, que sabía el proceso abierto que usted tiene en su contra por parte de la Fiscalía General de la República. Él, toda su familia y todos los allegados a Nuevas Ideas, que en su momento me ofrecieron incluso posiciones dentro del partido, y les dije, miren, yo prefiero solventar primero una situación penal que tengo antes de poder asumir ningún compromiso de carácter político. Y entonces eso ha sido absolutamente claro de mi parte. Lo que sucede es que posteriormente me hacen la oferta para ser presidente del Banco Central. Mis abogados me dicen, mire, usted no tiene por qué sentirse restringido en su derecho constitucional. Usted tiene un derecho constitucional que es la inocencia hasta que no se pruebe lo contrario. Por lo tanto, si no hay ningún juez que a usted lo haya condenado, usted no tiene por qué sentirse conculcado en sus derechos, sigue adelante. Entonces, cuando me hacen esta oferta de participar como presidente del Banco Central, por supuesto, yo se lo digo a la familia del presidente con la que me entrevisto y les digo, es una maravillosa oportunidad, por supuesto que me interesa mucho la oportunidad. ¿Hablaron con ellos en ese momento del proceso que usted tenía? No, en ese momento no lo hablamos, pero es una verdad abierta desde hace 3 años, pues. ¿En algún momento usted lo platicó con el presidente? Con el presidente nunca lo hemos hablado directamente, pero personas allegadas al presidente, íntimas del presidente, han estado conmigo en Proesa durante 3 años, y cuando incluso a mí me toman preso, porque me llevan preso 5 días, yo estoy siendo funcionario de Proesa, pues, y el presidente actual de Proesa, Salvador Gómez Boches, que es compadre del señor presidente, son además personas muy íntimas, muy amigos. Por supuesto que lo ha sabido todo el tiempo. Entonces, todos los allegados al presidente lo sabían. Y luego, ya nombrado, yo lo hablé claramente también con Ibrahim Bukele,
Y se lo dije claramente, ¿verdad? O sea, él lo ha sabido, claro que lo han sabido. Todo el país lo sabe, Wendy, desde hace 3 años. A ver, entonces, ¿cómo se puede explicar que ahora el presidente pues toma esta decisión y le pide que decline en la presidencia del Banco Central de Reserva? Mire, yo pienso que el presidente se ha informado de que el día de mañana el juez tiene que tomar una decisión a las 2 de la tarde sobre si este proceso va a una vista pública o si este proceso es sobreseído, que ya fue sobreseído en una ocasión por el juez. La verdad jurídica ha sido ya demostrada en la audiencia que tuvimos la semana anterior, el jueves pasado, y el juez tiene ya los 2 argumentos, porque es la primera audiencia luego de 3 años a donde se pudo llegar a una discusión de fondo respecto al caso. Entonces mis abogados establecieron una verdad jurídica, el señor juez tiene ya la información de las 2 partes y a él le corresponde mañana tomar una decisión. Pero nosotros entendemos que hemos sentado una verdad jurídica. Entonces yo creo, para responder a su pregunta, que el presidente lo que quiere es que para el día de mañana el juez no tenga enfrente de sí al presidente del Banco Central. Pero ¿por qué esperar al último momento? Entonces, cuando mañana se va a emitir este fallo de un proceso que ha venido durante muchos años. Bueno, esa es una decisión que yo no le puedo responder. Tendría que hacerlo el señor presidente, pero yo entiendo que él ha estado más bien preocupado de que el Banco Central de Reserva es una institución que tiene vínculos con la comunidad internacional, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con quienes en lo personal he desarrollado una excelente relación a lo largo de los años, no solamente últimamente. Pero de manera especial en la última visita que hicimos a Washington y al haber atendido a la misión del Fondo Monetario con muy buenos resultados que estuvieron aquí en el país hace un mes. Entonces yo entiendo que hay un sentido ético del presidente de querer darle una señal al sistema de administración de justicia en el sentido de que, miren, tienen enfrente de sí un ciudadano. Y si este ciudadano sale bien, pues bueno, ha salido bien no porque sea presidente del Banco Central de Reserva. Creo que esa es la interpretación que yo le doy a lo que el presidente ha hecho. Esta sería, entiendo, la 7ª renuncia del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele en 6 meses, algo que no es, digamos, tan usual. ¿Cómo se puede explicar? No, mire, este es un caso muy particular, ¿verdad? Por supuesto, sí, es un caso aparte, pero a lo que me refiero es que no es, digamos, muy normal ver en poco tiempo de gobierno que 6 funcionarios o 7 funcionarios renuncien o los hagan pues renunciar, ¿no? O declinar de su cargo. Mire, yo quisiera insistir en que esta es una excepción, porque yo estoy acusado de una estafa agravada, y el resto de los otros 6 funcionarios, seguro, o sea, estoy seguro que la decisión del presidente no es porque esté molesto con mi actuación o con mi rendimiento como presidente del Banco Central. Usted podrá entrevistar a los mercados financieros del país, nacionales o internacionales, y ahí está el trabajo y su resultado, y el presidente lo conoce. No es eso. Tengo una situación de una demanda en mi contra, soy presidente de una institución de mucha importancia en el país, con responsabilidad a escala nacional e internacional, y el presidente, que lo pudo haber hecho antes, no lo hizo, pero lo ha hecho ahora. Lo ha hecho ahora y en buena hora. Yo respeto su criterio y me parece que su sentido ético es importante de querer darle un mensaje al señor juez de que tiene frente a sí a un ciudadano, no tiene frente a sí a un funcionario de su gobierno. Y que sea la Administración de Justicia la que encuentre la verdad y aplique la justicia como tal, ¿verdad? Así que yo estoy tranquilo en ese sentido, mi conciencia está limpia, hemos demostrado nosotros en la última audiencia, como le digo, en la discusión de fondo, una verdad jurídica, y en tal sentido yo no tengo ni la menor duda de que los principios morales que me han inculcado en mi familia, los he logrado mantener a lo largo de toda mi vida, de manera particular el de la honestidad. Bien, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar precisamente para conocer el caso que usted tiene en proceso y este caso que ha sido pues acusado por la Fiscalía General de la República sobre estafa por ser representante de una sociedad inmobiliaria en el 2008. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien.
Bien, seguimos conversando esta mañana con Carlos Federico Paredes, presidente del Banco Central de Reserva hasta el 1 de diciembre. Bueno, usted nos acaba de aclarar en esta primera parte de la entrevista, señor Paredes, que no se trata de una renuncia, sino que de una destitución. Es decir, el presidente Nayib Bukele le pide a usted que decline de estar al frente del Banco Central de Reserva por este proceso. Eso es exactamente lo que ha sucedido, es correcto eso, es el presidente de la República quien me destituye. A ver, y yo le insistía mucho en la primera parte porque este caso ha sido bastante conocido. Usted también ha tenido otros cargos, por ejemplo, estuvo en Proesa también mientras se seguía este juicio. Es decir, no se puede aducir que no se conocía, que usted tiene un proceso en su contra por parte de la Fiscalía General de la República por presunta estafa. Pero, ¿será que, cómo se puede explicar esto que, digamos, hasta ahora se toma esta decisión? Mire, yo quiero entenderla como que... ¿Se podría entender, solo le hago una pregunta, ¿se podría entender como que usted en el proceso no se dio a conocer ciertos elementos de este proceso o realmente fue un proceso, digamos, abierto a que el presidente de la República tuviera total conocimiento acerca de lo que se le está acusando? Mire, yo he venido presentando incluso en varios programas televisivos este tema y en las redes sociales que naturalmente el presidente es especialista en el manejo de redes sociales. Por lo tanto, estoy plenamente seguro de que todo el gabinete de gobierno y el presidente de la República han estado claros de la existencia de este proceso, por supuesto. Y debo decirle que debe haber sido un problema para él, una molestia para él, y yo le agradezco muchísimo la confianza que depositó en su servidor, honrándome en ese puesto tan importante como presidente del Banco Central de Reserva, que es una de las instituciones más importantes del país. En tal sentido, yo solo le debo agradecimiento al presidente, pero sí debemos de estar claros todos que esto no ha sido un secreto para nadie. Pues. Esto se sabía, lo conocían. Él toma la decisión ahora porque entiendo que fue informado que el día de mañana el juez tiene una audiencia con nosotros para dictaminar y dictar su resolución sobre si hay un sobreseimiento provisional o definitivo, ¿verdad? O si él considera que hay mérito suficiente para pasar a una vista pública. Entonces yo creo que el presidente lo que quiere es justamente que el juez no tenga ninguna presión para administrar justicia. Ese es un sentido ético de parte de él que yo lo comparto. Sí. ¿Tiene usted idea, señor Paredes, de quién sería la persona que lo va a sustituir en el Banco Central de Reserva? Le pregunto esto porque lo lógico es pensar que usted haga el traspaso de sus funciones, de su trabajo, a quien estaría al frente del BCR. No, mire, la estructura del BCR es muy particular, Wendy. Primero existe un presidente y un vicepresidente, ambos nombrados por el presidente de la República. Por lo tanto, si el presidente no toma la decisión de nombrar antes del primero, digo, pues, puede nombrar ahora a partir del 2, ¿verdad? Porque yo he presentado mi renuncia a partir del 1 de diciembre. Si el presidente no lo hace y el día lunes 2 o 3 de diciembre el banco no tiene presidente, tiene un vicepresidente. Y el Banco Central de Reserva tiene un protocolo muy particular que no lo tiene ninguna institución del Estado. Cuando el presidente no había electo todavía presidente ni vicepresidente del Banco Central, por lo tanto estaba céfalo el banco, inmediatamente se activó una cláusula de protocolo de gestión administrativa que el banco tiene. El banco está céfalo y entonces los gerentes del banco asumen la conducción operativa del banco. No pueden convocar a consejos directivos, pero le dan seguimiento a toda la buena marcha de la institución, cosa que hicieron. Y lo primero que se dio cuando nosotros fuimos juramentados como presidente y vicepresidente fue que nos dieron parte de lo que habían hecho. Entonces no hay problema. El banco, como lo ha dicho Miguel Ángel Simán, este país tiene dos instituciones, la Fuerza Armada y el Banco Central de Reserva. Y yo agrego, el Banco Central de Reserva es una franquicia mundial. ¿Una franquicia mundial de quién? Me dicen. Pues para comenzar, de Fondo Monetario Internacional. Tú vas a ver las características del Banco Central aquí en todo el mundo similares. 3 de ellas, para mencionarte algo rápido. ¿Y tú cuántos años tienes de estar en el banco? 30 años, 25 años, 20 años. O sea, hay estabilidad laboral. Segundo, los recursos del banco son altamente especializados. O sea, todos los consejos directivos y expresidentes y vicepresidentes del banco han priorizado exponer al recurso humano a capacitaciones de altísimo nivel, tanto aquí internamente como exteriormente. Y tercero,
el Banco Central es una entidad eminentemente técnica y el presidente de la República así lo ha entendido y ha respetado en todo momento, desde que me nombró como presidente del Banco Central, la autonomía del Banco Central. O sea, yo respondo no al presidente de la República, como responden los ministros. Yo respondo, como cualquier presidente de una autónoma, a un consejo directivo. En este caso, el consejo directivo del Banco Central de Reserva. A ver, me interesa que hablemos propiamente del caso, porque la Fiscalía General de la República lo acusa a usted de estafa, a usted junto al señor Alvarado, quien fue viceministro de Vivienda en la gestión del expresidente Francisco Flores, en contra de 3 personas cuando ustedes eran representantes legal de una sociedad. ¿Cómo explica este caso? Bueno, primero quiero aclararle que ni el señor Alvarado ni su servidor fuimos representantes legales. El concepto de representación legal está tipificado muy bien en nuestras leyes y nosotros no tuvimos ese carácter. ¿Qué figura tenían ustedes en esta empresa? Excelente. Bueno, en su caso, él era el director ejecutivo y su servidor fue primero gerente financiero y después gerente general de la empresa. Nosotros lo que teníamos era un poder administrativo y judicial que nos permitía, entre otras cosas, hacer arrendamientos con promesa de venta. Y porque existe en arrendamientos con promesa de venta algunas firmas, es que nos han involucrado a nosotros. Pero nosotros no deberíamos de estar sentados aquí en este juicio para nada, porque no tenemos ni tuvimos nunca la representación legal de la empresa. Y se demanda al representante legal de la empresa. Es más, fíjese usted, estos señores o estas presuntas víctimas habían hecho una conciliación en el 2011 con el representante legal de la empresa, un inversionista alemán que es responsable de toda esa belleza de desarrollo que ha tenido Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Porque independientemente del gran trabajo social que hizo el presidente Bukele cuando fue alcalde, realmente la construcción de la infraestructura moderna se debe a la empresa privada, a la empresa Lomas de Santa Elena y al accionista alemán Axel Preuss-Kühne y a toda su junta directiva. Cuando usted pasea por todo el Boulevard Cuscatlán, que la conduce desde Nuevo Cuscatlán hasta las oficinas de Avianca, todo el Boulevard Cuscatlán y todo el desarrollo de Condado Santa Elena y el otro desarrollo que hicieron unos guatemaltecos y además lo que hizo propiamente Lomas de Santa Elena, y cuando usted observa las 104 viviendas que con sentido de responsabilidad social la empresa le construye a habitantes que tenían 50 años de estar viviendo en esas propiedades y que les habían ofrecido toda la vida que les iban a dar títulos de propiedad y nunca se los dieron, pues esta empresa se los dio. Sí. O sea, ahora bien, las víctimas argumentan, señor Paredes, que usted les vendió estos 26 lotes por un monto de $700,000 que no fueron entregados en su totalidad. ¿Cómo se explica muy esto bien, entonces? Excelente, muy bien. Mire, lo que ha habido es no una estafa, mucho menos una estafa agravada. Lo que ha habido es un incumplimiento de contrato, como se da en cualquier relación civil, ¿verdad? ¿Pero por qué se incumplió el contrato entonces? Bueno, se incumplió el contrato por varias razones, pero déjeme decirle que ellos no fueron la excepción. La empresa y su servidor entregó más de $3 millones de regreso a gente que le había dado arras a Lomas de Santa Elena para que les desarrolláramos lotes y que por razones de retrasos en los permisos con el Ministerio de Obras Públicas que siempre se dan, se pusieron inquietos y dijeron, mire, yo necesito que me regresen mi dinero. Regresé $3 millones. ¿Está documentado esto? Totalmente documentado, y las personas que participaron pueden salir a la palestra a decir que efectivamente hubo un regreso de esos recursos para ellos, porque hubo un retraso involuntario de parte nuestro. Estas personas, fíjese usted, van a hacer una conciliación 4 años después de que yo ya me he retirado de la empresa. O sea, Carlos Federico Paredes no tiene nada que ver con Lomas de Santa Elena, cuando ellos en el 2011 concilian con Lomas de Santa Elena, con su representante legal, el inversionista alemán Axel Thomas Preuss-Kühne. Entonces, hubo una conciliación ante la Dirección de Protección al Consumidor. En esa dirección o en esa conciliación, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada también fue parte, porque el doctor Fabio Castillo Contreras, que era el abogado de Lomas de Santa Elena, asesor jurídico
pariente de don Héctor Paredes, primos hermanos, ¿verdad? El doctor Fabio Castillo Contreras negocia con el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada cuando se da el finiquito de derechos y obligaciones que la empresa había firmado con el ITFA. En las obligaciones del ITFA quedaba en su literal F que serían ellos, el ITFA, los responsables de o terminar los lotes o regresarle a las personas que habían dado arras a las personas que las habían dado. Eso todavía lo hago yo estando en Lomas como gerente general y garantizamos entonces junto con el doctor Castillo que no quedaban desprotegidas las personas. ¿Por qué razón? Porque si en algún momento se le fallaba en entregarles el lote, el ITFA era responsable. Tanto ha sido así, Wendy, que el ITFA ha enviado un cheque al juzgado por 192,000 o 195,000 dólares que les han correspondido a ellas. Y que ellas ahora, no... las víctimas están pidiendo $500,000. Claro, porque están cobrando intereses de esa cantidad. Sí. Vamos a quedarnos hasta acá. Tengo que hacer una pausa y vamos a regresar con más de este caso porque hay muchas preguntas alrededor de él. No nos cambie y estamos en las redes sociales para que también participe, haga sus preguntas, comentarios a nuestro invitado de esta mañana. Ahí estamos en Twitter, en República 33 TV. Nos encuentra a través de WhatsApp en el 7318-7627 y estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos conversando esta mañana con Carlos Federico Paredes, luego de que el presidente de la República, Nayib Bukele, le pidiese la renuncia al frente del Banco Central de Reserva por un caso de juicio que se sigue en su contra por presunta estafa. Sobre esto me gustaría que viéramos dos publicaciones. Una tiene que ver con las declaraciones que da el abogado, es decir, su defensa, y el otro es el querellante de este caso. Dice el defensor Lucio Arias López, lo que existe, dice, es un incumplimiento contractual en una sociedad donde trabajó, por lo que se tendría que dilucidar como una empresa y las víctimas. Por otro lado, tenemos también declaraciones del querellante del caso, Diego Escobar, y dice, nosotros adversamos esta situación a partir que se dieron circunstancias de engaño por parte del señor Federico Paredes, así como hubo un perjuicio económico que es el que se ha debatido. ¿Cómo se puede entender esta diferencia? Porque por un lado su abogado defensor habla de un incumplimiento del contrato y por otro lado pues el abogado querellante está aduciendo una estafa. Bueno, mire, aquí está justamente el centro de esta situación. Estas personas, después de haber conciliado ante la Defensoría del Consumidor y en donde Lomas de Santa Elena les dio alrededor de $242,000, quedaba un saldo de 230 y pico de mil dólares a favor de ellas, y era el Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada la que se hace responsable que las va a pagar. Estas personas van a cobrar al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, pero no llevan documentos originales que les acrediten a ellos con ese derecho. Entonces, el doctor Castillo, cuando finiquita las obligaciones con el ITFA, le había mandado un listado de personas que tenían derecho a que les regresaran las arras. Bueno, y ellas llegan al ITFA y el ITFA les dice, preséntenme los documentos originales a donde ustedes han participado en toda esta operación. Por desorden administrativo de ellas, llevaban copias. Entonces el auditor del ITFA le dice al gerente del ITFA en ese momento, no pague, señor gerente, porque si usted paga y el día de mañana vienen otros con documento original, va a tener que pagar dos veces. Se da entonces ahí una desaveniencia entre ellas y el ITFA. Y entonces las señoras se molestan. Le dicen a Juan Carlos Rivas, que en ese momento era su abogado, que querían llevar a una demanda penal el caso. Él responde, no puedo hacer eso porque yo ya concilié civilmente. Entonces ellas contratan a otro abogado y entonces van a una demanda penal. ¿Y cuál es la diferencia que establece el peritaje que mandó el señor juez? Wendy y toda la población, por favor, quiero que lo sepa, si usted va a engañar a alguien, no va a tener en su contabilidad hasta el último centavo que le han entregado
las personas. En el Y peritaje precisamente del abogado de las víctimas se registró en la contabilidad $189,000 cuando los pagos fueron por $700,000. Imagínense. Para empezar, ahí está equivocado el dato que dio el señor representante de la querella, que no pudo manejar bien la cifra y nosotros la aclaramos. Lo que ellos dieron fueron 500 y pico de mil dólares, no fueron los 700,000, porque eso ya estaban abonados 200 y pico de mil dólares, como le digo, en la conciliación. Pero en todo caso, nosotros quedamos claros de que el ITFA iba a pagar la diferencia. Ellas tenían que cobrarle al ITFA. No pudieron hacerlo por la vía administrativa, no pudieron hacerlo por la vía de buen componedor y se fueron a buscar entonces poner una demanda de estafa. Y en esa demanda de estafa hay vicios enormes. Para empezar, Wendy, su servidor es mencionado a lo largo de todo el requerimiento. Hasta en el 2010 están hablando con Carlos Federico Paredes que las ha engañado. ¿Y en qué sentido las ha engañado? Carlos Federico Paredes en el 2010 ya no estaba en la empresa y consta en el proceso, en la boleta del Seguro Social, que el último mes que yo participé con la empresa fue en mayo del 2008. Entonces ellas están hablando en el requerimiento en el mismo tono de Carlos Federico Paredes desde que comienzan hasta llegar al 2010. Eso me llevó a pensar a mí que había una confusión de identidades. Sí. Y déjeme decirle que hay una fotografía que consta en el proceso, en donde ellas en el requerimiento describen a Carlos Federico Paredes y dicen, este es el señor Paredes Castillo. Y resulta que es un individuo de ojos verdes, que pesaba en ese momento 300 libras. O sea, es obvio que no es su servidor, ¿verdad? Hay una confusión de identidad muy clara. A ver, el día de mañana en el Juzgado de Instrucción de Santa Tecla, ¿teme usted un fallo desfavorable en su contra? No, no temo, yo no le temo absolutamente a la verdad. Yo estoy claro de que mis abogados han logrado explicar una verdad jurídica. Y en esa verdad jurídica hay varios de todos estos elementos que en cualquier país del mundo sería suficiente duda razonable para que el caso se cerrara, Wendy. Para empezar, esa confusión de identidad. Porque están señalando que yo les he engañado y han estado hablando con Carlos Federico Paredes desde el principio y llegan hasta el 2010 y siguen hablando con Carlos Federico Paredes Castillo en el mismo tono. Eso significa que ellas me han confundido con la persona que mandan en la fotografía, en el requerimiento y que lo describen como Carlos Federico Paredes Castillo. Ahora bien, pero con su abogado, ya para ir finalizando en el proceso final, entiendo que ustedes buscaron conciliar con las víctimas, ¿es así? Mire, por supuesto, claro que intenté hacerlo. ¿Por qué razón? Porque yo sabía la presión que tenía el presidente de la República. Pero si tienen pruebas suficientes, señor Federico, si tienen pruebas suficientes que determinen su inocencia, ¿por qué se busca conciliar con las víctimas entonces? Porque ellos quieren una cantidad que es muy superior a lo que les estábamos ofreciendo. ¿Y qué les estábamos ofreciendo? A lo que ellos han tenido derecho desde cuando se iba a conciliar, que no pudieron cobrar. Más la fianza mía, que no tengo por qué darla porque no soy responsable. Pero en aras de conciliar con ellas y terminar esto, se las ofrecí también. Pero no, ellos están cobrando intereses. Y esos intereses en un juicio penal no van. Y además, Wendy, una cosa importante, en los arrendamientos con promesa de venta no hay ninguna penalización de intereses si hay incumplimiento de contrato. Entonces no tienen ninguna base legal para cobrar intereses, ni por la vía de los arrendamientos, ni por la vía de que ellos optaron por un juicio penal y en el juicio penal no se tomen en cuenta intereses. Para eso tuvieron que haber seguido el juicio civil. Bien, con eso cerramos. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a usted, Wendy, por la oportunidad, al presidente de la República, a los compañeros de gabinete. Yo sigo pues con toda la intención de apoyar a este gobierno, naturalmente. Espero mostrar mi inocencia. ¿Va a seguir Nuevas Ideas? Yo no me he inscrito en Nuevas Ideas. ¿No se ha inscrito todavía? Todavía no, pero mire usted, tienen 342,000 personas afiliadas ya. Yo les di el voto cuando fueron los 200,000 votos que el presidente en ese momento necesitaba para inscribir su partido político. Okay. Pero yo estoy pues naturalmente apoyando todo este proceso político, apoyando al equipo de gabinete, expresándoles todo mi respeto a su trabajo y que lamento mucho que esta circunstancia se haya presentado. Perfecto, con esto cerramos. Será hasta el día de mañana, les espero. Fuerte abrazo.